Instructor, buenas noches. Quien le habla es la alumna Mayra Lisbeth Urraca Becerra. El día de hoy voy a presentar mi actividad entregable número 2 del área física y química. Bien, para ello nos plantean una situación. Nos dicen calcular la potencia necesaria que debe tener el motor de la bomba de agua para los cálculos. Nos dice que considera una situación ideal donde no hay pérdida de energía del motor. Expresa la potencia en caballos de vapor y en caballos de fuerza. Bien, los datos que planteé, puse extraen 900 litros, como nos da en el problema, lo convertí a kilogramos. El tiempo, 3 minutos, lo convertí a segundos, que es de 180 segundos. Distancia, 150 metros de profundidad. Potencia, tenemos que hallar. La fórmula de la potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Como no tenemos trabajo, entonces también tiene otra fórmula de fuerza por distancia sobre tiempo, pero no tenemos fuerza, entonces lo reemplazamos. Fuerza va a ser igual a masa por aceleración y tenemos la distancia sobre tiempo. Entonces reemplazamos masa 900, la aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado, perdón, aquí me equivoqué, por 150 metros sobre el tiempo de 180 segundos. Entonces la potencia es de 7.350 watts. La potencia siempre se va a medir en watts. Entonces nos dicen que expresemos en caballos de vapor. Entonces un caballo de vapor vale 735 watts y entonces lo dividimos y me sale que vale 10 en la potencia. Entonces lo mismo en el caballo de fuerza, vale 745.7. Entonces lo dividimos y un caballo de fuerza vale a 9.85 en la potencia. Entonces la pregunta 2 nos dice, teniendo en cuenta que los motores indican cuál es su potencia nominal en una situación real, los motores tienen pérdida de potencia. Explique usted con ejemplos qué significa eficiencia de un motor. Entonces, eficiencia, tenemos acá la fórmula que es potencia útil sobre potencia consumida. La eficiencia de un motor es la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Ven aquí la relación que existe. Aquí planteé un dibujo donde vemos la entrada de la potencia y la salida, ¿no? Entonces, el ejemplo, planteé un motor de 75 watts teóricos tarda 2 minutos en elevar 20 litros de agua a 25 metros de altura. ¿Cuál es el rendimiento del motor? Datos, potencia teórica del motor es de 75 watts y el tiempo 2 minutos, lo convertí a segundos. Masa de agua 20 litros, la altura nos da de 25 metros. Entonces, como vamos a razonar, ¿no? Como nos están diciendo que se lea 20 litros de agua hasta 25 metros, tenemos que plantear la energía potencial porque es de altura. Entonces, su fórmula es masa por gravedad por altura. Reemplazo y me sale 4.900 julios. Se representa en julios. Entonces, una vez que hemos visto cuánto vale la energía potencial, entonces la energía, sabemos que la energía efectiva corresponde al trabajo realizado en T mayúscula y el tiempo, ¿no? En T minúscula reemplazamos y la potencia va a ser igual de esta cantidad de 40.83 watts. Entonces, para responder la pregunta de la eficiencia, reemplazamos, ya sabemos la fórmula, reemplazamos que la potencia útil es igual a 40.83 watts sobre la teórica que nos da en el problema, que es de 75 watts por C. Nos sale que el rendimiento de la eficiencia real, disculpe, tengo problemas con mi conectividad, se me va cada rato. Bien, entonces nos quedamos que en la respuesta el rendimiento, eficiencia real o útil del motor es de 54.44%. En la situación número 2 nos dice, en una empresa hidráulica, un camión de la empresa que 1.8 toneladas de masa tiene, entonces está colocado sobre un pistón B de 1 metro de radio y se solicita lo siguiente. Acá tenemos el dibujo, el pistón A y el pistón B.
Entonces, para hallar la primera pregunta que nos dice qué fuerza mínima se le debe aplicar al pistón para elevar el camión, tenemos el radio A de 20 centímetros, lo convertí a metros, que es de 0.2 metros, sabemos la fórmula del área que es longitud sobre el cuadrado, entonces reemplazamos como la longitud de 0.2 al cuadrado, entonces me va a salir que el área del pistón A es igual a pi por 0.04 metros. Igualmente dice con el pistón B ya nos están dando la longitud reemplazar. Entonces la fuerza del pistón B, para hallar la fuerza, la fórmula es masa por aceleración. Entonces en la masa común nos está dando en el problema que es de 1.8 toneladas, lo convierte a kilogramos, ¿no? Una tonelada vale 1000. Bien, entonces reemplazo para hallar la fuerza y me sale que la fuerza del pistón B es de 17.240 newton. Bien, ahora la otra pregunta nos dice qué fuerza mínima se le debe aplicar al pistón A para levantar el camión. Aplicamos la fórmula del principio de Pascal, que es fuerza sobre área. Acá tenemos de la y de B. Como la fuerza no tenemos de A, pero sí tenemos su área, que es esta medida. De B ya hemos hallado la fuerza y ya tenemos el área. Entonces, para hallar la fuerza de A, acá resolví y me sale que es de 705.6 newton para levantar el camión. Ya, entonces, ¿cuál es la presión ejercida en el pistón A? Apliqué también la fórmula y como ya sabemos la fuerza con el área, entonces reemplacé y me sale que es de 5.61 kilopascal. Bien, entonces, ¿cuál es la... A ver, disculpe. A ver, me quedé en la pregunta número 2. Nos dice, si duplica... Entonces, en la respuesta, el pistón B es de 55.217.83 pascal. Entonces, en la pregunta D tenemos, si duplicamos la medida de radio del pistón B, ¿cuál sería la fuerza mínima que se debe aplicar en el pistón? Bien, para responder a esas preguntas, los datos que puse, el área del pistón, como nos dice que para duplicarlo, entonces, a ver nuevamente. Bien, entonces, como ya sabemos el área del pistón A, pero nos está diciendo que duplicamos al radio del pistón B. El radio nos dio en el problema que valía de 1 metro, entonces lo duplicamos y ponemos a 2 y lo resolvemos. Entonces el pistón B va a ser igual a pi por 4 metros. Entonces la pregunta, ¿cuál sería la fuerza mínima que se debe aplicar al pistón A para levantar el camión? La fuerza del pistón B, como ya saben, para allá la fuerza es masa por aceleración. Como ya también planteé, lo convertí 1 tonelada a kilogramos, perdón, 1.8 toneladas a kilogramo, que es de 1800. Entonces la masa es de 1800 kilogramos por la aceleración 9.8 metros por segundo al cuadrado. Todo esto, la fuerza me sale 176.4 newtons. ¿Qué fuerza mínima se le debe aplicar al pistón A para levantar el camión? Aplicamos la fórmula del principio de Pascal. Como ya sabemos, el área es de 0.04 y de B, que ya la habíamos duplicado, ya sabemos la fuerza, reemplazamos y todo esto me va a salir que la fuerza es de 176.4 newtons. Entonces, para levantar al camión, no, esa es la fuerza mínima que debe aplicar el pistón A para levantar al camión. Ya, entonces, ¿cuál es la presión ejercida en el pistón A? Bien, aplicamos la fórmula y como ya sabemos, la fuerza y su área del pistón A, en el valor de pi por esta cantidad lo multipliqué, me sale este resultado y toda esta la división me sale esto. Entonces Pascal va a ser igual a 1. Toda esta cantidad.
me sale esta cantidad, pero lo transformo en kilopascal, ¿no? Porque ya sabemos cuánto vale un kilopascal. Ahora la pregunta 3 me dice, las magnitudes, presión, fuerza y área, ¿cómo se comporta? Directamente proporcional, inversamente proporcionales. Bueno, lo que yo puse es que son directamente proporcional porque mientras más se eleve el área en donde se aplica la presión, esta presión va a aumentar o va a disminuir. Bien, muchas gracias. Más bien, disculpa por los inconvenientes de mi internet. Gracias.